Hola a todos, bienvenido a un nuevo matinal de mi trading patrocinado por XM. Hoy vamos a seguir un poco la cuestión del vivir del trading. Algunos de vosotros me han pedido un poco mi personal experiencia y me ha pasado por la mano un viejo libro del 2015 donde me hicieron una entrevista con otro trader y prácticamente aquí he encontrado, por puro caso, me he encontrado con ese libro, me ha venido en mente vuestro pedido, que estaba ordenando un poco la biblioteca y me dio mucho de pensar porque prácticamente esa entrevista fue hecho propio al principio, ¿no? Digamos, de mi carrera de trader propio a tiempo lleno. Y la cosa que me gustaba mucho es la frase, aunque falta un acento, que osare e vincere. Esta es uno de mis lemas de vida. La frase significa literalmente, si tú te pones en juego, actúa un poco arriesgado, osar, es ganar, es decir, es una manera de decir que si uno en su vida toma, digamos, la rienda, ¿no? Digamos, el poder de su vida, puede cambiar muchas cosas. Entonces, me estaba leyendo un poco lo que dije y me ha venido en mente muchísimas cosas de cuando yo empecé, además proprio de mi historia de vida. Un vídeo no bastaría, pero intentaré daros los puntos clave que ahora estaba viendo un poco, eh, digamos, yo estaba leyendo, ¿no? Mis fortalezas, mis debilidades, eh, cómo trabajo con los beneficios y prácticamente veía un poco me pasó un poco por, digamos, toda mi carrera delante de los ojos. Claro, me gustaría contar un poco mi historia, no por autoexaltación. Y claro, me ha venido en mente uno de los días donde perdí más dinero, cómo lo enfrenté. Era uno de los días peores, porque luego la cosa interesante, atreverse es ganar, exacto, la traducción exacta, atreverse es ganar. Claramente lo que yo leía proprio al final de la entrevista, que yo decía, no creo que una persona pueda hacer algo sorprendente en su vida si no se atreve a soñar, a salir fuera del círculo de su propia vida. Los más grandes de la historia han hecho cosas impensables, han ido a contracorriente contra todos los prejuicios. Si no te arriesgas, si no confías en ti mismo y luchas por lo que quieres, a pesar de la incertidumbre, nunca ganarás. Este es como acabé la entrevista, ¿no? Y esto me ha hecho mucho de pensar. Perdóname si estaba un poco reflexivo porque me ha venido por delante ese libro que no sé, lo tenía allí tirado y bueno, vamos a ver un poco mi historia, como si puede inspirar, eso sí sería muy halagador por mi parte, aunque debo admitir que mi historia no es el mejor ejemplo de un camino correcto en el trading. Es decir, mi forma de ser es un poco particular porque He tenido yo me he criado con muchísimo libro de historia, filosofía, literatura varia. Mi madre siempre me ha llenado la habitación de libros y yo en mi vida he empezado poco leyendo todos esos libros de grande historia, de grandes pensadores que me han inspirado mucho. Yo luego sí hice el liceo clásico y la parte propio de la antigua Roma, la antigua Grecia, los filósofos, los escritores, los poetas, la filosofía, la historia del arte, y a ver toda esta gente que querían hacer su vida extraordinaria, me llevó siempre una gran inspiración, ¿no? Como ese deseo de dejar una imprenta en el mundo, ¿no? Esto era un poco digamos, un sueño juvenil, ¿no? Veía gente como Rimbaud, Foscolo, y puedo nombrar muchísimo más, ¿no? Leer, por ejemplo, filósofo romántico como Novalis o filósofo, los grandes pintores
de la Croix, por ejemplo, del periodo romántico, ¿no? Esa parte ha inspirado mucho mi vida, ver toda esta gente que le daba igual, pero vivía una vida a la imprenta de la grandeza personal, ¿no? De buscar proprio esa manera de dejar una huella en su vida, ¿no? Entonces esa historia me ha siempre inspirado y siempre he deseado, am, dejar algo en de mi vida en este mundo, ¿no? Siempre me ha dejado claro que quería que mi pasaje no tenía que quedarse, indiferente, ¿no? Seguramente un sueño juvenil un poco exagerado, pero suficiente para empujarme a hacer algo en mi vida, ¿no? Como he dicho, con el trading llegué un poco por caso, porque cuando empecé la universidad, empezaba a leer esos diarios con los gráficos de bolsa y como tal me veía allí que empezaba a entender cosas, ¿no? Luego empecé mientras estudiaba o hice otro trabajo, seguía invirtiendo. En el bien, en el mal, empezaba a sacar algún dinero. A veces perdía mucho, a veces ganaba mucho, pero era digamos, algo más como de aprender, no como trabajo total. Esa cosa cambió totalmente en el 2014, cuando mi vida laboral era un desastre. Me quedé prácticamente al punto cero, ¿no? A 33 años prácticamente estaba sin blanca. Tanto estudio, tenía un máster, había gastado muchísimo dinero y como no tenía más recursos porque mis padres me han ayudado con lo que podían, pero siendo un hijo de obrero y ama de casa, más de tanto no podía ser, ¿no? Entonces sacaba una bolsa de estudio de universidad, iba a trabajar por la tarde, luego me fui a trabajar en Roma, hice un máster, pero llegué a hacer casi 3 trabajos. Imagináis que trabajaba en un banco, trabajaba con la universidad, trabajaba con una empresa nacional y sumando para mantenerme al final me encontraba, cioè no lograba a veces, tenía dificultad en veces para pagar incluso el alquiler, porque los gastos eran talmente altos para propio mantener el alquiler, los gastos fijos, la comida, los vestidos, etcétera, que servían para trabajar. Y en práctica me encontraba, ¿sabes? Una historia como muchas, ¿no? De personas que construyen poco a poco su vida, pero luego al final me encontré en un embudo, no salía de allí. Así que sin más decidí dejarlo todo. No fue una cosa fácil tampoco de hacerlo y de explicarlo también es difícil, porque mi manera de empezar el trading propio a tiempo lleno fue una decisión radical, como un poco ha sido siempre en mi vida. En mi vida siempre las decisiones han sido radicales. Es decir, yo empiezo a pensar una cosa y cuando lo tengo claro, al día de mañana lo hago. No es que una cosa que voy construyendo poco a poco. No soy una persona que le gusta hacer construcciones de cosas en tiempo no largo, sino indefinido. Pero no es la cantidad, sino indefinido. Dice, debo actuar, empiezo ya. Pues me quedaban 2.500 euros, me pillé un avión, eso es lo que me quedaba digamos, en la cuenta corriente. Me quedaban algunos euros extra en la cartera y al final me fui a España, pero el problema es que allí me fue porque salía ya con mi esposa y como tal decidí cambiar mi vida, empezar de cero y hacerlo con el trading. Pero el empuje no fue el dinero, en realidad el empuje fue que primeramente quería cambiar mi vida y segundo quería estar con la persona que quería. Entonces podemos decir que el amor fue uno de mis motores, pero el motor me llevó a tomar una decisión muy radical, donde yo prácticamente sin blanca tuve que empezar desde cero. Hacerlo a 33 años no es un paseo porque el problema de fondo es que tú ya has estudiado un montón, intenta mantenerte y con lo que pagaban, sinceramente, era una situación muy complicada, porque no se encontraba un embudo, una salida. Como tal,
yo lo que hice fue cambiar todo, venirme aquí y empezar desde cero. Obviamente, ¿cómo explicar este pasaje donde yo empecé a hacer trading en 2014 y a llegar en el 2021 a tomar una residencia fiscal a Dubái? Son un pasaje de 6 años y medio muy difícil de explicar, porque son una suma de ambiciones y de dedicación y sacrificio que no se pueden explicar en pocos minutos. Digamos simplemente que en aquel día empecé mi nueva vida, empecé a operar, la cosa me iba bien. Tuve obviamente momentos muy difíciles porque trabajar de esta forma con una presión enorme, donde tú tenías que sacarte no solamente el sueldo, sino empezar propio una carrera, era muy difícil porque ganaba muchísimo dinero, pero luego al mismo tiempo lo perdía muchísimo, no tenía una gestión monetaria. Y obviamente sufría todo lo que sufren las personas, ¿no? Empezaba a tener miedo que no lo iba a lograr, tenía mucha presión, que tenía que sacar dinero a toda costa, porque claro, no podía estar aquí sin tener una entrada mensual. Y claro, es que no podía depender de mi mujer también, que no era este obviamente digamos, la forma de hacer, no es parte de mi forma de hacer, que yo no soy ese tipo de persona como tal. Me empeñé. Fue un percurso alucinante porque yo he vivido poco la montaña rusa de emotiva a niveles brutales, que además, por cuanto debo decir con mucha suerte encontré personas que me ayudaron en estos caminos, muchos amigos del mundo del trading que me dieron consejos, me apoyaron. No sé, personas como Enrique Valdecantos o Germán Antelo que me dieron muchos consejos, me apoyaron y la verdad que España me ha tratado siempre bien y con mucho orgullo y reconocimiento, y reconocencia personal por un país donde he encontrado personas maravillosas que me han convertido en el trader que soy, ¿no? Eh, yo obviamente no podía pagarme curso de trading, pero lo que yo hacía era robarme un poco el conocimiento, ¿no? En las redes sociales no era como ahora, había cosas, pero no era muy complicado detectar lo bueno del malo y se vendía muchísimas cosas. Y yo lo que quería hacer es encontrar mi forma de operar, ¿no? No una cosa que era un copiar y pegar de otras personas, ¿no? Yo en ese aspecto me suelo comparar a los japoneses, ¿no? Los japoneses miran las cosas y la mejoran. No es solamente una cuestión de copiar o captar, sino también crear tu propia forma de operar, tu propia manera de hacer. Yo como siempre siempre he sido una persona muy cabezona. A mí la cosa fácil no me gusta y para empeorar mi, mi carrera fue elegir la cosa más complicada que se podía elegir, ¿no? La mayoría hacían swing forex, acciones, yo me puse con el scalping, no quiso saber nada, allí encontré mi forma expresiva, ¿no? Lo que yo quería también era expresar mi persona. Yo en el scalping encontraba propio la estrategia de trading que me permitía expresar como persona. Y claro, fue una montaña rusa de subida y bajada continua, pérdidas brutales, momento talmente negro que no sé cómo he salido de allí, porque la fuerza de voluntad de no volver atrás y de no querer abandonar el camino era talmente fuerte que no había manera de pararme. Uno de los episodios más representativos que he contado aquí, por ejemplo, que fue que me ha venido a mente, una de mis pérdidas, porque luego una de las cosas que un trader, si le preguntáis, nunca se recuerde de sus grandes logros, de sus grandes ganancias, ¿no? Pero cuando pierde mucho es lo que nunca se olvida. Y yo me acuerdo de este día que perdí, yo creo que eran 20 minutos por ahí, no sé, 30 minutos, una cantidad de alrededor de 15.000 euros, si recuerdo bien. Y lo que sí me recuerdo que fue uno de los días más increíbles de mi vida, porque me quedé parado
y en silencio. No lograba comunicar. Cuando vino mi esposa del trabajo, me dijo, notó que había algo raro, porque de norma es una persona que expresa mucho, ¿no? Y como tal, me llevó a dar un paseo. Yo le conté, poco a poco me empecé a animar, le conté lo que había pasado y me dijo una sola cosa, una de las palabras que nunca he olvidado en mi vida y que siempre me llevo conmigo, como una de esas cosas que te cambian la vida, ¿no? Una simple frase, atrás de las nubes siempre hay el sol. Eso es lo que me dijo. Obviamente en aquel momento no entendía, pero luego en el tiempo, cuando me puse otra vez y con la fuerza, determinación, eh, entendí lo que quería decir. A distancia de tanto año, nunca he olvidado esa lección. Y siempre me recuerdo que el trading es un estilo de vida, es una segunda piel para mí. No, ya no es un trabajo solamente, podemos decir así. Entender esa cuestión, ¿cómo puede entrar esta cuestión en el Bill del trading? Simplemente contar estos percursos tan complicados, donde yo literalmente he quemado toda la etapa de la forma peor, porque lo vuelvo a decir, os dije la primera vez, no se puede entrar en el trading de una forma tan agresiva como la mía, porque es como un all-in en el Texas Hold'em, o va o no va. Yo, obviamente, nunca he empezado sabiendo si que iba bien o que iba mal. Yo tenía que hacerlo sí o sí, era algo que me venía de dentro y tenía que hacerlo. Y aunque el approach con el trading ha sido en principio para estar con la persona que quería, luego en el tiempo se ha convertido en una segunda piel. Respirar el mercado, vivir el mercado, apasionarme. Pero luego he tenido que aprender también a saberme destacar. Como todas las cosas, darle el justo peso. Y claramente mm, tuve que poner con un mental coach, ¿no? Personas que te enseñan te vean desde el exterior y te enseñan un poco a conocer a ti mismo, ¿no? A ayudarte a mantener esta tensión creativa y quitarla emocional. Esto ha sido el trabajo más difícil en realidad, porque por mi forma de ser, por mi carácter, siempre he sido una persona muy apasionada en todo. Y ya claro, esto en el bien y en el mal, pues es algo que te lleva a cosas buenas y cosas malas. Y por supuesto en el trading a ser demasiado emotivo no es posible. He tenido que trabajar mucho y puedo deciros que he aprendido mucho de las personas que me enseñaron cosas de este tipo, ¿no? Te decían frases del tipo cuando haces scalping, es como cuando te tiras de un avión con un paracaídas, la adrenalina es la misma, la presión psicológica es la misma, ¿no? Para que tengáis una idea de lo que es lo que hago. Independientemente del estilo de trading, que pues luego es una cosa muy subjetiva. El problema de fondo es que este trabajo necesita por vuestra parte una grandísima dedicación. No hay que pensar al dinero, no hay que pensar que quiero dejar el trabajo porque no puedo más o cosas de este tipo. Todo se consigue haciendo la única cosa que yo veía en el libro, ¿no? Eh, aprender el mercado, conocerlo, ¿no? En ese aspecto, Sun Tzu China, el arte de la guerra, me ha enseñado mucho, ¿no? Conoce tu enemigo. Si yo no conozco cómo trabajan, no podía actuar. Y me pasé años a aprender de cómo la famosa mano fuerte actúa en el mercado. ¿Cuál es el esquema? ¿Cómo cambian la volatilidad? ¿Cómo desvían? ¿Cómo te engañan? Y todo lo que queráis. Y como tal, yo lo que estaba viendo es la me convertí en un chartista puro, ¿no? La cosa que claramente no pudiendo tener muchas herramientas, me puse a trabajar volumen, precio y tiempo y lo he convertido después en la base total de mi operativa. Y como tal, yo lo que he visto en mi vida fue intentar salir de un futuro amargo que tenía de antes. Y no tanto para ser rico, porque eso de la cuestión de ser rico es muy relativo, pero lo que me encontraba a mí, y lo que le estaba viendo aquí, lo que leía, quería encontrar un poco de tranquilidad económica. Es decir, llegar al final del mes sin problema, poner un plato a la mesa todos los días,
tener una cama y una casa donde dormir, un hogar y una independencia que me permitía vivir mi vida. Y además, yo esto nunca lo he olvidado porque realmente yo creo que en ese aspecto la película de Wall Street, Gordon Gekko, ¿no? Cuando habla de quién puede ser un verdadero operador, ¿no? O sea, necesitamos gente lista, cabreada y hambrienta. Solo así, ¿no? Decía, necesitamos gente así, hacer ese trabajo. Probablemente una de las realidades del trading, que puede ser cuestionable, no lo pongo en duda, pero que lo veo como una cosa importante, que ser hambriento, cabreado, significa listo, significa entender que si tú quieres ser un verdadero trader, necesita un empuje fuerte. Yo puedo deciros que si no habría tenido este empuje fuerte, motivacional dentro de mí, de que quería cambiar mi vida, hacer algo de mi vida, no creo que había podido ser un gran trader. Y era la base de donde empezaba. No pensaba el dinero, sino pensaba solamente a lograr esa cosa, sí o sí. No había otra cosa en mi cabeza. Y fue brutal porque me he pasado años a mirar pantalla día y noche sin parar, una obsesión total, móvil en la mano, pensaba, ¿no? Cómo se dice para bromear, se pensaba a la novela japonesa durante la noche o durante el día y cosas de este tipo, ¿no? Pero en realidad lo que me gustaría transmitir, más allá de mi historia, que puede ser inspiración o no, es que si de verdad quieres ser trainer, tiene que hacerlo con toda tu fuerza. No tendrás nunca que parar. Y sobre todo lo malo que tiene ese trabajo, que tiene que sumar continuamente fallo, quiebra, momento en lo cual quiere dejarlo todo. Es como la historia de Dragon Ball, ¿no? Bola de dragón, no sé cómo se dice en español. El Super Saiyan, ¿no? Que cada vez que se acercaba a la muerte y se recuperaba era más fuerte. Esto es lo mismo. Cada vez que falla y te vuelve a recuperar eres más fuerte. La cuestión es que en esos casos, una cosa así es muy fácil de decirla, pero aplicarla significa hacerla por años, sin tener ninguna certeza del futuro, en una cuestión de eterna incertidumbre, pero sabiendo que en este momento estás haciendo una de las pocas cosas que merece la pena hacer, vivir tu vida como tú quieras. Y este es un poco el mensaje que me gustaría dejar hoy. Sin duda, tendremos otras situaciones que podemos comentar, pero ya me ha agrandado mucho. Volveremos sobre el tema con más indicaciones, o por lo menos llevaré alguna historia mía y de otras personas que he visto en mi vida que pueden ser indicación importante. Muchas gracias a todos para seguirnos tan numeroso en nuestra comunidad del crucero y muchas gracias para confiar con nosotros. Os deseo una grande semana de trading. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.